Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy seguimos aquí con el curso de álgebra lineal. Seguimos viendo estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas, no lo dije en el vídeo anterior, era el par formado por un conjunto y varias operaciones binarias, ¿vale? Existen varias, están las magmas, los monoides, los semigrupos, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos centrando en las tres más básicas, que son el grupo, el anillo y el cuerpo. En el vídeo anterior definimos lo que era un grupo, necesitáis verlo para poder entender este. Ahora, en un momento, vamos a definir lo que es un anillo, ¿vale? Entonces ya vamos a proceder. Sea G un conjunto y sean la T invertida, y ahora pondremos este circulito, dos operaciones, ¿verdad?, binarias. Y bueno, podemos ponerlo aquí directamente, internas, ¿vale? Diremos que el triplete G, primera operación, segunda operación, ¿vale? Que a veces lo llamaremos directamente G, ¿sí? Es un anillo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, ¿vale? La primera condición que vamos a pedir es que G, respecto a la primera operación, sea un grupo abeliano o conmutativo, ¿vale? Recuerdo rápidamente lo que es esto. Esto quiere decir que respecto a la primera operación existe un elemento neutro, existe un elemento opuesto, lo llamé inverso, pero ahora a ese elemento lo vamos a llamar opuesto, y a lo que antes llamamos a a la menos 1 para un grupo, ahora lo vamos a llamar menos a, ¿vale? Respecto a la primera operación. De manera que menos a operado con a me devuelve el elemento neutro. Pero esto no significa que sea menos 1 por a. Esto es una unidad abstracta, esto es cualquier cosa. No tiene por qué ser un número, ¿vale? Puede ser una matriz, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Sea un grupo abeliano, ni eso tiene por qué ser la suma. Entonces, bien. Vale, existe el elemento neutro, existe el elemento inverso, opuesto, perdón. Entonces, además, se cumple la propiedad asociativa y, como es abeliano, se cumple la conmutativa. La segunda, ¿verdad?, es que G con la segunda operación, ¿vale?, sea asociativo. Fijaos que aquí no vamos a exigir la existencia de más elementos de momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que para todo A, B y C en G, pues de nuevo, A operado con B operado con C en este orden es lo mismo que A operado con B primero y luego operado con C. Lo mismo que la asociatividad para el grupo, ¿vale?, para la primera operación, pero para la segunda, ¿sí? Y la tercera, y esto es la primera cosa importante que vamos a meter, es la propiedad distributiva, ¿vale? La propiedad distributiva respecto de las dos operaciones. ¿Qué es esta propiedad? Bueno, pues lo que se tiene que verificar es que para todo A, B y C pertenecientes a G, ¿de acuerdo?, se tiene que verificar la distributividad por la izquierda y por la derecha. ¿Esto qué es? Esto es que A operado con la primera operación, ¿vale?, veces B operado con la segunda operación, veces con este elemento, B operado con la primera, con C, esto es lo mismo que A operado con B con la segunda, operado con la primera, con A operado con C con la segunda. ¿Por qué? Bueno, fijaos, imaginémonos que estos son números reales por un momento, que esto es la suma y que esto es el producto. A por B más C, todo el mundo sabe que es A por B más A por C, ¿verdad? Se quiere una estructura muy parecida a las que conocemos naturalmente. Entonces se pide esto. Y además se pide también esto. Lo que se pide también es que si yo ahora lo tengo al otro lado, y esto hay que exigirlo porque fijaos que en ningún momento he puesto que la segunda operación sea conmutativa, entonces hay que exigir esto también. Si ahora lo que tenemos es esto, pues entonces tenemos B operado con A, ¿vale?, por la primera,
operado con B, operado con C, operado con A por la segunda. Vale, pues esto, ni más ni menos, esto es un anillo, ¿vale? Sí. Bueno, chicos, y ahora, de la misma manera que para un grupo definimos lo que era un grupo abeliano, pues para un anillo vamos a definir tipos especiales de anillo, ¿vale? Entonces, dentro de esta definición vamos a considerar un anillo con dos operaciones internas, ¿verdad? Esto vamos a pedir que sea un anillo con todo lo anterior. Bueno, diremos que el anillo, ¿vale? Diremos que es un anillo conmutativo, ¿verdad? Un anillo diremos que es conmutativo, pues si se verifica la propiedad conmutativa, que es obviamente, que para todo par de elementos del anillo se verifique que A operado segunda operación con B sea lo mismo que B operado segunda operación con A. Bien. Además, fijémonos que al igual que para la primera operación pedimos que sea un grupo conmutativo, un grupo abeliano, ¿vale? Es decir, ya tenemos la conmutatividad para la primera operación y además tenemos elemento neutro y elemento opuesto, ¿vale? Lo que habíamos denominado menos A, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues también vamos a tener para la segunda operación. Fijaos que para la definición de anillo, para la segunda operación, no hemos pedido ni un elemento neutro para la segunda, ni un elemento opuesto o inverso para la segunda, ¿vale? Pues ahora vamos a decir que si sí que existe el elemento neutro, entonces el anillo se dirá que es un anillo unitario, ¿vale? Si existe un elemento que lo denotaremos ahora como 1, y aquí pondremos el anillo, ¿vale? Un elemento del anillo al que llamaremos la unidad, ¿vale? ¿Sí? Si existe un elemento, de manera que la unidad, operación segunda con cualquier elemento, ¿verdad? Me dé el mismo elemento para todo A perteneciente al anillo, ¿sí? Vale, y ahora ¿qué nos faltaría? El elemento inverso. Bueno, pues para hablar del elemento inverso, es decir, para hablar de que el anillo sea invertible, como lo es un grupo, primero vamos a definir, ¿verdad?, lo que es, ¿vale? Chun chun, esto lo conservamos, ¿vale? Y ahora vamos a pedir un anillo unitario. Vamos a definir, ¿vale? Bueno, vamos a definir varias cosas, ¿vale? Lo primero, vamos a definir, bueno, aquí no es necesario que un anillo sea unitario, simplemente un anillo. Vamos a definir lo que conocemos o lo que entendemos por divisor de cero, ¿vale? Simplemente, dado un anillo, ¿sí?, diremos que el elemento, ¿vale?, que el elemento A del conjunto es un divisor de cero, ¿vale? Es decir, el anillo puede poseer algunos elementos que es lo que se conocen como divisores de cero, ¿de acuerdo? De manera, es lo que se conoce, diremos que el anillo posee un elemento que es lo que se conoce como el divisor de cero, ¿vale? Y lo vamos a... Si existe, para este elemento existe otro elemento también en A, de manera, ¿verdad?, que A operado segunda operación por este sea 0 del... Bueno, y este 0 del anillo es el elemento neutro de la primera operación, ¿vale? Lo que antes habíamos llamado en el vídeo anterior E, ahora lo vamos a llamar 0 del anillo. Bueno, si se cumple esto, entonces el anillo, ¿vale?, posee divisores de 0, ¿vale? Es decir, si dado un elemento, este elemento, que es lo que vamos a llamar divisor de 0, existe algún otro dentro del mismo anillo que operado con el M de 0, entonces este elemento se llamará divisor de 0. Podéis pensar, por ejemplo, en matrices. Existen algunas matrices 2×2, por ejemplo, ¿vale?, que ninguna de ellas es nula, pero que al multiplicarlas me da la matriz nula. Y la matriz nula tiene que ser a la vez el neutro respecto de la primera operación. Sí, el neutro respecto a la suma de matrices, eso es verdad, porque si tú le sumas la matriz nula a otra matriz, queda invariante. Bien, pues eso es un divisor de 0. Y ahora diremos, ¿vale?, ¿verdad?,
Ahora vamos a definir lo que es un anillo íntegro. ¿Vale? O lo que es lo mismo, un dominio de integridad. Bueno, sea A con dos operaciones un anillo, ¿vale? Si tenemos un anillo, diremos que A es un dominio de integridad, ¿verdad? O que el anillo es íntegro, ¿vale? Si el anillo no posee divisores de cero. Entonces, ¿qué es un dominio de integridad? Pues es un anillo sin divisores de cero. Es decir, es un anillo en el que la única manera... una cosita. En la definición que he puesto antes, donde he puesto existe un B perteneciente a A distinto del propio cero, ¿vale? Existe un elemento, si no la definición pierde sentido. Existe un elemento distinto del propio cero. Y lo mismo con el A. A pertenece a A sin cero, ¿sí? O sea, esto entendéis que es el conjunto A sin este conjunto, que es el conjunto cuyo único elemento es el cero, ¿vale? Entonces, eso es lo que entendíamos por un divisor de cero, ¿vale? Un elemento que no sea cero, de manera que al multiplicarlo por A, de cero. Bien, pues un anillo íntegro o un dominio de integridad es aquel en el que la única manera de que al operar, he dicho multiplicar, pero es operar por la segunda operación abstracta, que puede ser una multiplicación, dos elementos, ¿vale? La única manera de llegar a cero multiplicando, voy a llamarlo así, dos elementos, es que alguno de los dos sea cero, ¿vale? Eso es un anillo que no tiene divisores de cero. Bien. Es un anillo íntegro, un dominio de integridad. Bien, pues ya visto esto, no sé si me estoy... Sí, ahora vamos a ver, por último, la definición de elemento inverso, ¿vale? ¿Sí? Entonces, vale, pues tenemos un anillo, ¿vale? ¿Sí? Tenemos un anillo, y no un anillo cualquiera, un anillo unitario, ¿vale? Un anillo con unidad, ¿verdad? Bien, pues el elemento U, que pertenece a A sin el cero, ¿verdad? O sea, un elemento distinto del cero de A, ¿vale? Hay que marcarlo así, del neutro respecto a la primera operación. ¿Vale? Este elemento se dirá invertible, se dirá que es invertible si, bueno, obviamente existe un elemento U a la menos 1 en A distinto del 0 en A, de manera que U con la segunda operación U a la menos 1 es igual precisamente a la unidad, ¿vale? Entonces llamaremos a este elemento el inverso de U o el recíproco de U, mientras que cuando tenemos un anillo, al inverso de la suma le llamamos opuesto, ¿vale? Bien. Entonces, a la vez, por una cuestión de notación, vamos a denotar por A con un aspa. Esto es dos puntitos, significa que es igual por definición. A con un aspa va a ser el conjunto de todos los elementos de A, de manera que A sea invertible, ¿vale? Es decir, el conjunto de todos los elementos invertibles del anillo es lo que vamos a denotar por A aspa. Bueno, y con esta notación, ¿verdad? Diremos que el anillo es invertible, ¿verdad? Diremos que el anillo es invertible si precisamente todos sus elementos no nulos, todos sus elementos distintos del 0 de A son invertibles. Es decir, si A aspa es igual a A sin el 0 de A. Aquí hablaremos de que tenemos un anillo invertible. ¿Bien? Ok.
Bueno, pues con todas estas cosas ya hemos visto lo que es un anillo íntegro, lo que es un anillo unitario, lo que es un anillo conmutativo y lo que es un anillo invertible. Bien, pues ya estamos cualificados para definir... Bueno, antes de meterme en harina con una definición bastante importante, que es la definición de cuerpo, vamos a dar dos definiciones, una para grupos y otra para anillos, ¿vale? Vamos a definir, en primer lugar, el orden de un grupo. Vale, ¿qué es el orden de un grupo? Bueno, pues sea G con una operación un grupo, ¿vale? Y G tenga un número finito de elementos, ¿vale? G tenga número finito. Bueno, G sea un conjunto finito, ¿verdad? Dado un conjunto finito, ¿verdad? Entonces diremos primero que el grupo es un grupo finito. ¿Sí? Sea finito significa que tiene un número contado de elementos, ¿vale? El grupo sea finito, ¿sí? Y definimos el orden del grupo, ¿vale? Con este simbolito, ¿verdad? 2 barras y G, o si queréis, se suele usar más las 2 barras curvadas, como el cardinal de G. Es decir, como el número de elementos que tiene, ¿vale? Entonces, al número de elementos que tiene un grupo se le llama el orden del grupo, ¿sí? Pero esto para grupos finitos, ¿vale? Si un grupo no es un conjunto finito, entonces se dirá que es un grupo infinito, obviamente. Bien, es una definición muy trivial, pero conviene conocerla para cuando hablemos de orden de grupo. Bien, y ya por último, antes de meternos con cuerpos, vamos a definir un concepto muy importante, que es el concepto de característica de un anillo. Bien, ¿cuál es el concepto de característica de un anillo? Bueno, pues sea A con 2 operaciones un anillo unitario, ¿vale? Definimos la característica como la cantidad, ¿vale? La característica de A se la suele denotar con esta X rara A, ¿verdad? También se le puede llamar char A, como Charizard, ¿no? Que es de characteristic, ¿vale? La vamos a definir, por definición, como un número n que verifica ¿qué? Bueno, que verifica que si yo tomo la unidad del anillo, ¿verdad? Y le aplico la segunda operación, pam, 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 un cierto número de veces, n veces, a veces esto me da el cero del anillo, me da el elemento neutro de la suma, de la primera operación, ¿no? Vale, en los anillos en los que se cumple esto, ¿verdad? Diremos que son de característica n. Y ahora, si yo, al operar las veces que yo quiera, ¿vale? La unidad nunca obtengo 0, entonces, ¿vale? Ahora, si esto no ocurre nunca, es decir, si al operar las veces que salga nunca sale el 0, entonces diremos que la característica del anillo es 0. Es decir, un anillo de característica 0 es aquel en el que tú operes las veces que operes la unidad, nunca llegas al 0. ¿En qué caso se da esto? Pues en el caso de anillos finitos, sobre todo, ¿vale? Un anillo con un número finito de elementos llega a un momento en el que si tú operas, vuelve, ¿vale? Hablaremos de anillos y de grupos cíclicos, pero eso ya es una teoría mucho más, digamos, específica, que no entra dentro del álgebra lineal, aunque sí que está muy relacionado, pero no con el curso que estamos viendo. Bien, pues vista la característica de un anillo, yo creo que ya estamos listos para ver lo que es un cuerpo. Y si me queda muy largo, lo pondré en otro vídeo. Bien, de la misma manera que usábamos la letra G para grupo y A para anillo, resulta intuitivo utilizar la letra C para cuerpo, ¿verdad? Pues aquí lo que usaremos será una letra K rara, que es
esta, ¿vale? Para designar al conjunto. Y esto viene del alemán, porque cuerpo en alemán creo que es Korpe, y se escribe con K, o una cosa muy parecida. Lo siento si hay algún alemán o algún políglota que me esté viendo. Bueno, a los cuerpos, sobre todo en Latinoamérica, también los encontraréis con el nombre de campo, ¿vale? Esto tiene que ver con las traducciones de los libros, y es que en inglés a los cuerpos se les llama field. La teoría de cuerpos se les llama la field theory, mientras que la teoría de grupos es la group theory y la de anillos la ring theory. O sea que en eso permanece inalterado. Bueno, pues, sea K con dos operaciones, ¿vale? Un anillo, ¿vale? Diremos que es un cuerpo, que además de ser un anillo es un cuerpo, si K con respecto a la segunda operación es un grupo, ¿vale? Es decir, vale, esta es la definición de cuerpo, pero ¿qué significa que sea un grupo? Pues que esto es asociativo, ¿vale? Que esto tiene un elemento neutro y que esto tiene un elemento inverso, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues eso es lo mismo que decir que tenemos un anillo unitario, ¿verdad? E invertible, y que además tiene que ser íntegro, no puede poseer divisores de cero, por la definición, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo es que un cuerpo, ¿qué es? Un cuerpo es un anillo unitario, íntegro, es decir, dominio de integridad, e invertible. Esto es un cuerpo. Obviamente, diremos que el cuerpo es un cuerpo conmutativo o abeliano, pues como viene siendo de costumbre, ¿verdad? Si para todo par de elementos del cuerpo A operado con B por la segunda es lo mismo que B operado con A por la segunda, ¿vale? O sea, si el anillo es conmutativo, pues el cuerpo también lo es, ¿vale? De aquí también se pueden extender los conceptos de orden de cuerpo, de orden de grupo y de característica de anillo, ¿vale? El orden de un cuerpo va a ser el orden del grupo formado por la primera operación, y la característica de un cuerpo va a ser la característica del anillo que es, porque un cuerpo es un anillo, ¿vale? Bien, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, o sea, yo creo que con esto ya vais chutaos. Así que nada, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos, comparte sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!